Ella dijo, necesitamos un tiempo, mientras escribía mensajes a otro hombre. Yo estuve de acuerdo, y luego desaparecí, mudándome a otro estado. Cuando su mundo se derrumbó y me necesitó desesperadamente, yo ya no estaba allí para responder. Quien contestó la llamada la dejó completamente en shock. Me llamo Samuel Mitchell. Tengo 58 años y, durante los últimos 32, creí tener un matrimonio sólido. Soy dueño de Mitchell's Auto Repair en Phoenix, Arizona. Lo construí desde cero, a partir de un viejo garaje destartalado y una caja de herramientas que me dejó mi padre. Heather y yo criamos allí a nuestro hijo James, viéndolo crecer entre cambios de aceite y reparaciones de frenos. La vida parecía predecible, estable, como un motor V8 bien ajustado. Pero los motores se rompen cuando ignoras las señales de advertencia. Todo empezó con pequeños detalles. Heather comenzó a dedicar más tiempo a su blog de estilo de vida, algo que llamó Desert Rose Living. Siempre había sido creativa. Hacía fotos de los cactus del jardín y escribía sobre decoración del suroeste. Yo la apoyaba. Incluso le construí una oficina en casa con estanterías a medida. El blog creció, y con él, su confianza. Empezó a asistir a congresos de blogueros, eventos de networking y talleres de fin de semana en Scottsdale. Fue allí donde conoció a Brad Marsh. Brad era dueño de una empresa de marketing digital, uno de esos tipos con labia, camisas polo caras y un BMW de renting. Empezó a comentar las publicaciones de Heather y se ofreció a ayudarla a monetizar su marca. Pronto empezó a mandarle mensajes sobre oportunidades de negocio, a enviarle artículos sobre marketing de influencers y a sugerir cafés para hablar de estrategias. Al principio no sospeché nada. Los negocios son los negocios, ¿no? Pero luego noté que siempre dejaba el teléfono boca abajo durante la cena, que salía al patio para atender ciertas llamadas, diciendo que eran sesiones de lluvia de ideas. Su portátil tenía ahora contraseña. Empezó a comprarse ropa nueva, diciendo que debía verse profesional para sus vídeos. La verdadera señal de alarma llegó en el cumpleaños de James, el mes pasado. Estaba toda la familia, incluida nuestra nuera Sofía y nuestro nieto Jack, de 8 años. Mientras yo hacía las hamburguesas en la parrilla, vi a Heather en una esquina del jardín, escribiendo furiosamente en su móvil, sonriendo de una forma que me revolvió el estómago. Cuando me acerqué, cambió enseguida a la aplicación de cámara, fingiendo que hacía fotos del atardecer en el desierto. Más tarde, cuando todos se fueron y yo estaba recogiendo, su teléfono vibró sobre la encimera. La vista previa del mensaje decía: «No puedo esperar a verte mañana. Nuestro proyecto secreto va a cambiarlo todo». Lo firmaba Brad. No la confronté. En su lugar, hice lo que haría cualquier mecánico con cabeza cuando algo no encaja. Empecé a fijarme en los detalles. El kilometraje de su coche no coincidía con los destinos que decía. En los extractos de la tarjeta de crédito aparecían comidas en restaurantes de los que nunca había hablado. En el historial del navegador, cuando lograba echarle un vistazo, había búsquedas como cómo reconstruir tu vida después de los 50 o signos de que has superado tu matrimonio. Entonces comprendí que no se trataba de una fase temporal ni de una crisis de mediana edad. Era algo sistemático, calculado. Estaba preparando una estrategia de salida, y yo era el último en enterarme. Pero hay algo que los mecánicos sabemos hacer bien: desmontar y volver a montar las cosas. Y a veces, cuando algo está demasiado roto para arreglarlo, salvas lo que merece la pena y mandas el resto al desguace. No sabía aún que yo sería quien acabaría en ese desguace. La primera prueba sólida cayó en mis manos por accidente. Estaba revisando el coche de Heather, un simple cambio de aceite que llevaba semanas posponiendo. Cuando levanté el capó, encontré algo que me heló la sangre. Un recibo doblado, encajado entre la batería y el chasis, probablemente arrastrado allí por el ventilador del motor. Era de un resort en Phoenix, 2 cenas, 2 copas de vino, un total de $127.
fechado 3 semanas antes, un martes en que Heather me había dicho que iba a una reunión de blogueros en una cafetería local. El recibo estaba firmado, y la firma no era la suya. Era la de Brad. Me quedé allí, en mi taller, con las manos llenas de grasa, mirando aquel trozo de papel como si fuera un certificado de defunción. Y, en cierto modo, lo era. La muerte de la confianza que nos quedaba. Llevaba más de 30 años casado con esa mujer, y ella tenía cenas románticas con otro hombre mientras me mentía a la cara. Mi primer impulso fue enfrentarla de inmediato, agitar ese recibo delante de ella y exigir explicaciones. Pero 3 décadas de matrimonio me habían enseñado algo sobre Heather. Era rápida con las excusas, más rápida aún con las lágrimas, y la más veloz de todas para ponerse en el papel de víctima. Si la acusaba, encontraría la forma de convertirme en el villano por espiarla. Así que hice lo que haría cualquier mecánico inteligente al diagnosticar un problema: recopilar más datos. Empecé a observar con más atención. Su teléfono siempre se cargaba en la cocina, nunca arriba, donde podría echarle un vistazo. Había desarrollado nuevos hábitos: duchas más largas, perfumes caros que no había visto antes, un repentino interés por ir al gimnasio. Cuando le preguntaba por su día, sus respuestas eran vagas, ensayadas, como si las hubiera practicado. El punto de inflexión llegó cuando estaba limpiando su despacho en casa. Heather estaba en otra reunión de negocios, la tercera de esa semana. Mientras organizaba unos documentos antiguos de impuestos, golpeé sin querer un portátil de respaldo, uno que casi nunca usaba. Al caer al suelo, se abrió mostrando una página del navegador que había olvidado cerrar. Era una aplicación de mensajería privada que no conocía. El hilo superior era con BM, Brad Marsh. Me temblaban las manos mientras pasaba los mensajes. Lo que encontré me revolvió el estómago. No estaban hablando solo de trabajo. Hablaban de nosotros, de Heather y de mí. Ella se quejaba de nuestra rutina aburrida. Me llamaba predecible y obstinado en mis costumbres. Escribía que se sentía atrapada en una vida que ya no encajaba con ella, y que Brad la hacía sentirse viva de nuevo. Lo peor fue leer las respuestas de Brad. Decía que yo era el ancla que la retenía, y que necesitaba espacio para descubrir lo que realmente quería. Incluso bromeó diciendo que tipos como yo éramos demasiado conformistas para cambiar, y que seguramente aceptaría lo que ella decidiera. Ese último comentario me golpeó como una llave inglesa en el estómago. ¿Demasiado cómodo para cambiar? Pensaban que era un pusilánime que se resignaría a ser descartado después de 32 años. Hice capturas de pantalla de todo y las subí a una cuenta en la nube, protegida con contraseña. Luego cerré el portátil y lo dejé exactamente donde estaba, actuando como si nada hubiera pasado cuando Heather volvió a casa 2 horas después. Entró radiante, tarareando una canción, y me besó en la mejilla como siempre. «¿Qué tal la reunión?», pregunté, con la voz firme. «Oh, ya sabes», respondió mientras se dirigía al baño. «Lo mismo de siempre, cosas del blog. Brad cree que podemos ampliar mucho más el alcance». «Ya lo creo que lo cree», pensé. Solo asentí y sonreí, interpretando el papel del marido tranquilo y predecible que ellos creían que era. Pero no tenían ni idea de lo que este marido predecible estaba planeando. El conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es control. Una vez que tuve pruebas de la infidelidad de Heather, no perdí el tiempo en autocompasión ni en ira. Canalicé esa energía en planificación estratégica. Mi primera parada fue el banco. Yo había manejado nuestras finanzas durante 30 años, pero Heather nunca se había preocupado por los detalles. Sabía que teníamos cuentas conjuntas, pero no conocía las cuentas del negocio, ni las carteras de inversión, ni las propiedades que había adquirido con años de trabajo y buena planificación. Me reuní con nuestro asesor financiero, Tom Bradley, un amigo del instituto. Tom me había ayudado a estructurarlo todo para pagar menos impuestos y maximizar los beneficios. Ahora necesitaba su ayuda para algo distinto:
protección. Tom, le dije, deslizándole las capturas de pantalla sobre el escritorio. Necesito reestructurar algunas cosas. Mi matrimonio está a punto de complicarse. Tom leyó los mensajes. Su expresión se volvió más seria con cada página. Conocía a Heather de muchos eventos sociales. Probablemente nos consideraba una pareja sólida. Samuel, lo siento mucho, dijo al fin. ¿Qué quieres hacer? Quiero proteger lo que he construido, de forma legal y correcta, pero protegida. Durante las siguientes 2 horas, reestructuramos todo mi pequeño imperio financiero. Los activos del taller pasaron a un fideicomiso empresarial. Mis cuentas de inversión se transfirieron a mi propiedad individual, respaldadas por documentos que demostraban que provenían únicamente de beneficios del negocio. Las propiedades de alquiler que había comprado a lo largo de los años pasaron a una sociedad limitada separada. Todo se hizo de forma legal, documentada y basada en estructuras de propiedad que Heather jamás había intentado comprender. A lo largo de los años había firmado papeles sin leerlos, confiando en que yo manejara esas cosas aburridas de dinero. Esa confianza estaba a punto de volverse en su contra de maneras que no podía imaginar. Lo mejor de todo era que nada de eso requería su firma ni notificación. Solo eran ajustes en la documentación de propiedad que deberían haberse implementado hacía tiempo. Cuando terminamos, la participación de Heather en mis bienes se había reducido drásticamente. La casa era de ambos y obtendría su parte. Pero el negocio, las inversiones y los ingresos del alquiler, los que sostenían nuestro cómodo estilo de vida, estaban a salvo. Se va a quedar de piedra cuando lo descubra, advirtió Tom. Debería haberlo pensado antes de empezar a planear su salida, respondí. Solo me aseguro de que reciba exactamente lo que aportó, ni más ni menos. Esa misma tarde, abrí una nueva cuenta corriente en otro banco. Configuré la transferencia directa de los ingresos del taller y moví mis fondos de emergencia. La cuenta conjunta siguió abierta, con lo justo para los gastos de casa, pero mis verdaderos activos estaban ahora fuera de su alcance. Heather no notó nada. Aquella noche regresó hablando entusiasmada sobre un nuevo proyecto que Brad estaba ayudándola a desarrollar. Nunca la había visto tan animada, tan llena de ilusión por su futuro. Lo que no sabía era que ese futuro no incluiría el acceso al nivel de vida que yo había estado financiando. 2 semanas después de reestructurar mis finanzas, decidí comprobar hasta dónde llegaba la traición. Necesitaba saber si Heather solo tenía una aventura o si estaba planeando dejarme. La diferencia determinaría mis siguientes pasos. Le dije que me iba de pesca con unos amigos el fin de semana, algo que solía hacer un par de veces al año. En realidad, reservé una habitación en un hotel a 15 minutos de casa y me preparé para observar. El viernes por la tarde, Heather me envió un mensaje. Diviértete pescando, cariño. Yo me quedo en casa esta noche. Quizás trabaje en unas publicaciones del blog. A las 7:30 la vi salir de casa vestida como para ir a un restaurante de lujo. 20 minutos después, seguí su coche hasta Morton's Steakhouse, donde se encontró con Brad en la zona del aparcacoches. No solo se abrazaron, se besaron como amantes que llevaban semanas separados. Tomé fotos desde mi camioneta, cuidando de capturar bien sus rostros. Luego los seguí al interior y pedí una mesa desde donde pudiera observar sin ser visto. Se sentaron en un rincón íntimo, de esos reservados para parejas, tomados de la mano, dándose de comer mutuamente los entrantes, completamente absortos en su propio mundo. Pero fue su conversación lo que realmente me abrió los ojos. No pude oír toda la conversación, pero capté suficientes fragmentos para entender lo que estaban planeando. Palabras como tiempo, planificación financiera y nuevo comienzo flotaban en el aire del restaurante. En un momento, Brad sacó su teléfono y le mostró algo que hizo que los ojos de Heather se iluminaran. Desde donde estaba, pude ver que eran anuncios inmobiliarios. Estaban buscando casa. Juntos. Me fui antes de que terminaran de cenar.
Pero ya había visto suficiente. Aquello no era solo una aventura. Era una operación completa de reemplazo. Heather no solo me estaba engañando, estaba haciendo una audición para su próxima vida. A la mañana siguiente, mientras ella supuestamente dormía tras su tranquila noche en casa, hice la llamada más importante. Contacté con Ray Torres, un investigador privado que había trabajado para mi compañía de seguros años atrás, cuando hubo un incendio sospechoso en el taller. Ray, necesito documentación de una infidelidad, pruebas profesionales, válidas en un juicio si hace falta. ¿Cuánta documentación quieres?, preguntó él. Todo. Fechas, lugares, registros financieros, comunicaciones. Quiero una imagen completa de lo que han estado haciendo y desde cuándo. Eso llevará tiempo y costará dinero. Perfecto, respondí. Que sea a prueba de balas. Ray era meticuloso. En una semana consiguió pruebas de 3 cenas más, 2 estancias nocturnas en hoteles y lo que parecía ser una búsqueda de pisos en Scottsdale. Incluso tomó fotos de ellos mirando anillos de compromiso en una joyería. Anillos de compromiso, mientras aún seguía casada conmigo. La prueba final fue una grabación telefónica en la que Heather hablaba con Brad sobre los plazos del divorcio. Decía que quería esperar hasta después de las fiestas, para minimizar el impacto en James y Jack. Qué considerado por su parte, pensar en la familia que estaba a punto de destrozar. Pero la parte más reveladora fue su charla sobre las finanzas. Daba por hecho que se quedaría con la mitad de todo: la casa, el negocio, las inversiones. Ya estaba haciendo planes con ese dinero, hablando de la vida que construiría con Brad. Casi me dio lástima. Casi. No tenía idea de que, mientras ella planeaba quedarse con la mitad de lo que yo había construido, ya había movido la mayoría de mis bienes fuera de su alcance. Su fantasía se sostenía sobre activos que ya no existían como ella creía. La trampa estaba lista. Solo tenía que esperar a que cayera en ella. La confrontación llegó un martes por la tarde, en octubre. Estaba en el taller trabajando en el Toyota de la señora Peterson cuando Heather apareció en la puerta, jugueteando con su anillo de bodas como si quisiera quitárselo del dedo. «Samuel», dijo con esa dulzura artificial que usaba cuando quería algo. «Tenemos que hablar». Dejé la llave inglesa y me limpié las manos con un trapo. «¿Qué tienes en mente?», respiró hondo, como quien ha ensayado el momento. «Creo que necesitamos un poco de espacio, ya sabes, para aclararnos. Llevamos tanto tiempo en esta rutina que siento que me estoy perdiendo a mí misma». Ahí estaban, las mismas palabras que Brad le había enseñado, probablemente practicadas frente al espejo de su baño. Habría reído si no fuera tan triste. «¿Espacio?», repetí, manteniendo la voz neutra. «¿De qué tipo de espacio hablamos?». «Solo un poco de aire, tiempo para pensar lo que realmente queremos. Ya no somos las mismas personas que hace 30 años, y quizá debamos reconocerlo». Usaba palabra por palabra el discurso de Brad. Ya había escuchado versiones de esa conversación en las grabaciones que me había dado Ray, pero decidí seguirle el juego. «Lo entiendo», dije con calma. «¿Cuánto espacio necesitas?». Vi el alivio en su rostro. Esperaba una pelea, lágrimas, súplicas. En cambio, se encontró con el Samuel razonable y predecible de siempre, el que le daba todo lo que quería. «No lo sé exactamente. Quizá podría quedarme un tiempo con mi hermana, o tú podrías visitar más a James. Solo necesitamos no estorbarnos mientras pensamos». «Me parece lógico», asentí. «De hecho, yo también he pensado en tomarme un tiempo, viajar, ver partes del país que nunca he visitado. Podría cerrar el taller unas semanas». Sus ojos brillaron. Todo iba mejor de lo que esperaba. «¿De verdad? ¿Estarías de acuerdo con eso?». «Heather, si necesitas espacio para descubrir qué te hace feliz, lo respeto. Quiero que seas feliz». Entonces me abrazó, quizás sintiéndose culpable por lo fácil que estaba resultando. «Gracias por entenderlo. Sabía que lo harías». Lo que ella no sabía era que yo ya había hecho los preparativos. Mis planes de viaje
Incluían una mudanza permanente a Colorado, donde había comprado un pequeño taller en un pueblo llamado Durango. Los papeles estaban firmados, el contrato de alquiler activo y mis herramientas ya de camino. Necesitamos espacio, había dicho ella. Yo estuve de acuerdo, y cambié de estado. Ella pensaba que espacio significaba unas semanas de separación para poder jugar a ser pareja con Brad. Yo lo entendí como una reubicación definitiva en un lugar donde jamás pensaría buscarme. A la mañana siguiente, cargué mi camioneta con mis pertenencias personales y conduje lejos de la vida que habíamos construido juntos. Heather estaba con Brad, probablemente celebrando lo bien que había manipulado a su marido predecible. No tenía idea de que acababa de cometer el error más grande de su vida. Colorado me sentó mejor de lo que esperaba. Durango era un pueblo de montaña donde la gente se preocupaba de su propio trabajo y juzgaba a los demás por su ética laboral, no por sus dramas personales. Mitchell's Auto Repair se convirtió en Harper's Garage, y en menos de un mes tenía un flujo constante de clientes que valoraban un trabajo honesto a un precio justo. Cambié mi número de teléfono, cerré mis redes sociales y abrí nuevas cuentas bancarias. Para todos en Phoenix, Samuel Mitchell simplemente había desaparecido. El único que conocía mi verdadera ubicación era James, y le hice prometer mantener el secreto. «Papá, ¿qué está pasando realmente?», me preguntó cuando lo llamé para explicarle mi repentina partida. «Tu madre necesitaba espacio para aclarar su vida. Le estoy dando todo el espacio que quiere». James era lo bastante listo como para entender lo que realmente quería decir. «Papá, ¿mamá está viendo a otro hombre?», preguntó James. Hice una pausa, pensando cuánto debía contarle. «Hijo, tu madre está tomando decisiones que ya no incluyen a nuestra familia. Yo estoy tomando decisiones que protegen lo que queda de mi dignidad y de mi futuro». Él lo entendió al instante. «Haz lo que necesites, papá. Te apoyo». 3 semanas después de haber empezado mi nueva vida, Ruth Hansen, la madre de Heather, sufrió un ictus. Ocurrió un jueves por la tarde en la residencia donde vivía. El personal llamó al número de contacto de emergencia de Heather, pero ella probablemente estaba con Brad, ignorando las llamadas de números desconocidos. Cuando por fin lograron localizar a James, él me llamó enseguida. «Papá, la abuela Ruth ha tenido un derrame cerebral. Mamá está intentando localizarte, pero no puede encontrarte por ningún sitio». «¿Qué le has dicho?» «Nada aún, pero está entrando en pánico. ¿Qué quieres que haga?». Ese era el momento para el que me había estado preparando. «Dale el número de Sofía. Dile que toda comunicación pasa por tu mujer a partir de ahora». James comprendió de inmediato. «Sofía se encargará. Tu mujer es lista, hijo. Sabrá qué decir». Cuando Heather por fin logró hablar con alguien que teóricamente podía comunicarse conmigo, se encontró al teléfono con su nuera, una mujer a la que siempre había tratado como a una extraña, alguien no lo bastante buena para su hijo. «Sofía», dijo Heather con la voz temblorosa, «necesito hablar con Samuel. Mi madre está en el hospital. Es grave». Hubo un largo silencio. Luego, la voz serena y firme de Sofía. Samuel pidió que no lo molestaran. «Esto es familia, es importante». «Lo entiendo», respondió Sofía. «Le avisaré, si decide responder». La línea se cortó. La próxima vez que me necesitó, no estuve allí para contestar, y la persona que sí atendió la llamada la dejó helada. La trató exactamente como ella había tratado a los demás durante años, como alguien cuyos problemas no eran prioridad para nadie. 2 meses después, ya establecido en Colorado, recibí la llamada que esperaba de mi abogado en Phoenix. Heather por fin había comprendido que su espacio temporal se había convertido en una separación definitiva y estaba lista para luchar. «Samuel, tu esposa ha presentado la demanda de divorcio», me dijo Tom Bradley. «Está reclamando la mitad de todo y asegura que abandonaste el matrimonio». Solté una carcajada, una risa sincera,
Pidió espacio, Tom. Le di exactamente lo que me pidió. Bueno, su abogado está pintando otra historia. Afirman que tenías bienes ocultos y que huiste del Estado para evadir tus responsabilidades conyugales. Menos mal que tenemos toda la documentación de las reestructuraciones anteriores a su petición, ¿verdad? La batalla legal que siguió fue exactamente para lo que me había preparado. El abogado de Heather, un joven ambicioso de Scottsdale, probablemente recomendado por Brad, vino con acusaciones de fraude financiero y abandono emocional. Exigieron auditorías forenses, investigación de activos y manutención inmediata. Lo que encontraron fue un hombre que había documentado meticulosamente 30 años de matrimonio. Cada decisión financiera, cada compra, cada inversión. El taller siempre había sido propiedad separada. Las cuentas de inversión se financiaron íntegramente con beneficios del negocio. Las propiedades de alquiler eran adquisiciones legítimas. Todo lo que había trasladado a fideicomisos y cuentas individuales estaba, legalmente, donde debía estar. No oculté nada. Simplemente lo organicé bien. El golpe final llegó cuando Tom presentó como prueba los informes del investigador privado, las fotografías, las grabaciones de las conversaciones con Brad sobre cómo gastar el dinero del acuerdo. Todo quedó registrado en el expediente. «Señoría», dijo Tom al juez, «la señora Mitchell pidió espacio para explorar otras relaciones y hacer planes de futuro con otro hombre. El señor Mitchell simplemente accedió a su petición mientras protegía los bienes que legítimamente adquirió con su trabajo». El rostro de Heather se volvió blanco cuando se reprodujeron las grabaciones. Su propia voz hablaba de cuánto dinero esperaba obtener del divorcio y de cómo ella y Brad usarían esos fondos para empezar su nueva vida juntos. La expresión del juez se fue endureciendo con cada revelación. El último clavo en el ataúd fueron sus registros de tarjeta de crédito. Mientras afirmaba tener dificultades económicas y pedía ayuda inmediata, había gastado miles de dólares en ropa, joyas y escapadas románticas con Brad. Su credibilidad se desmoronó por completo. «Señora Mitchell», dijo finalmente el juez, «usted pidió espacio para dedicarse a otros intereses. El tribunal considera que su esposo le concedió exactamente lo que solicitó. Sus acusaciones de abandono y de bienes ocultos no están respaldadas por ninguna prueba. Se quedó con la casa, que venía con una hipoteca que pondría a prueba sus ingresos como bloguera. También obtuvo la mitad de nuestros ahorros conjuntos, unos $30,000. Todo lo demás, el negocio, las inversiones, las rentas de los alquileres, el estilo de vida cómodo al que estaba acostumbrada, se quedó conmigo». Brad desapareció 2 semanas después del acuerdo. Al parecer, una mujer con ingresos limitados y una hipoteca elevada no era la inversión que él esperaba. Mientras yo construía mi nueva vida en Colorado, Heather lidiaba con las consecuencias de sus decisiones en Phoenix. James me mantenía informado, no por rencor, sino porque quería que supiera cómo estaba llevando todo mi nieto. «Papá, mamá no está bien», me dijo en una de nuestras llamadas semanales. «Está publicando mucho en las redes, y la cosa se está poniendo fea». Heather siempre había usado su blog y sus redes sociales para proyectar una imagen de vida doméstica perfecta. Ahora las utilizaba para desahogarse tras el divorcio, y el resultado era espectacular, en el peor sentido posible. Sus primeras publicaciones buscaban compasión, pasando por una etapa difícil. Gracias a todos los que me estáis apoyando en estos tiempos complicados. Una clásica maniobra de víctima. Pero cuando la realidad empezó a imponerse, las cuotas de la hipoteca, los ingresos reducidos, la desaparición de Brad, sus publicaciones se volvieron más desesperadas y reveladoras. Empezó a compartir frases inspiradoras sobre la traición y el abandono, claramente dirigidas a mí. Algunas personas te abandonarán justo cuando más las necesitas. El problema era que nadie se lo creía. Sus seguidores habían visto cómo documentaba su relación con Brad a través de publicaciones apenas disfrazadas, hablando de nuevas conexiones emocionantes
y de redescubrir la pasión. Habían visto las compras caras, las cenas elegantes, las escapadas de fin de semana que ella describía como viajes de trabajo. Entonces, James hizo su jugada. Mi hijo había heredado mi capacidad estratégica y el entendimiento de su madre sobre las dinámicas de las redes sociales. En una de sus publicaciones más dramáticas, dejó un comentario simple. «Mamá, todos podemos ver tus historias de Instagram. Sabemos lo de Brad». Ese único comentario desató una avalancha. Los seguidores empezaron a unir las piezas, revisando meses de publicaciones y encontrando contradicciones y mentiras. La comunidad de blogueros a la que tanto se había esforzado por pertenecer se volvió contra ella con la ferocidad que solo las redes sociales pueden generar. ¿No estabas hablando hace unos meses de nuevas aventuras y de encontrarte a ti misma? ¿No dijiste que tu marido te apoyaba en tu proceso de crecimiento personal? Recuerdo ver fotos de cenas de negocios que parecían más bien citas. Los comentarios se multiplicaron, cada uno más dañino que el anterior. Capturas de pantalla de sus antiguas publicaciones circulaban por Internet, demostrando que había estado celebrando su aventura mientras fingía atravesar un matrimonio difícil. Su número de seguidores se desplomó cuando la gente comprendió que habían estado siguiendo a una farsante. Pero lo peor para Heather fue el golpe profesional. Las marcas que colaboraban con su blog retiraron sus acuerdos. Otros creadores de contenido se alejaron de la polémica. Su presencia online, que había planeado monetizar como su nueva carrera, colapsó en cuestión de semanas. Intentó controlar la narrativa, publicando largas explicaciones sobre relaciones complicadas y crecimiento personal. Pero Internet ya había pasado página. Se había convertido en un ejemplo de advertencia sobre autenticidad y consecuencias. Mientras tanto, en Colorado, yo tenía más trabajo de reparaciones del que podía aceptar y pasaba los fines de semana haciendo senderismo con un grupo de fotografía al que me había unido. Mi presencia en redes sociales se limitaba a fotos de paisajes montañosos y coches clásicos restaurados. El contraste no podía ser mayor. Mientras ella se ahogaba en el naufragio de sus propias mentiras públicas, yo construía, en silencio, una vida basada en el trabajo honesto y las relaciones auténticas. Un año después de dejar Phoenix, recibí una visita inesperada en mi taller de Colorado. Estaba bajo el capó de un Camaro clásico cuando escuché unos pasos familiares sobre el suelo de hormigón. «Hola, Samuel». No levanté la vista de inmediato. Terminé de revisar la correa de distribución, me limpié las manos con un trapo y solo entonces me giré para enfrentarme a Heather. Parecía más delgada, más envejecida, y en sus ojos había una desesperación que nunca había visto. «¿Cómo me has encontrado?», pregunté con calma. «James me dijo finalmente dónde estabas. Llevo meses llamándolo». Su voz temblaba. «Samuel, tenemos que hablar. He cometido errores terribles, pero podemos arreglar esto, podemos solucionarlo». Me apoyé en el banco de trabajo y la observé con detenimiento. La mujer con la que había estado casado 32 años estaba delante de mí, buscando una rendija en una puerta que ella misma había cerrado. «¿Qué es exactamente lo que quieres arreglar, Heather?» «Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos. Ahora me doy cuenta de que Brad me utilizó. Lo veo claro, pero tú y yo construimos algo real, algo que merece la pena salvar». «Así es», respondí. «Construimos algo, durante 32 años, y luego pediste espacio para derribarlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo decía en serio, no de forma permanente. Solo necesitaba tiempo para aclararme. Nunca quise que desaparecieras por completo. «Heather, no solo pediste espacio, planeaste mi reemplazo. Hablaste de gastar mi dinero con otro hombre antes siquiera de divorciarte. Celebraste nuestro aniversario mientras preparabas tu estrategia de salida». Ella se estremeció. «¿Sabes lo de las grabaciones?» «Sé todo. Las cenas, los hoteles, la búsqueda de pisos, los anillos de compromiso. Todo. Pero eso ya se acabó.
dijo con desesperación. Brad se fue. Estoy sola. Me he dado cuenta de lo que perdí. No estás sola porque Brad te dejara, Heather. Estás sola porque elegiste estarlo. Elegiste a él en lugar de mí, de James, de Jack. Elegiste la emoción en lugar de la lealtad. Elegiste la fantasía antes que la realidad. La gente comete errores, Samuel. ¿No merezco perdón? La miré, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento genuino, no solo remordimiento por las consecuencias. El perdón no es lo mismo que la restauración, Heather. Puedo perdonarte por lo que hiciste a nuestro matrimonio, pero no voy a reconstruir lo que destruiste a propósito. Así que ya está. ¿32 años no significan nada? Lo significaron todo para mí. Por eso tu traición duele tanto. Pero ya no soy el hombre que permitió que lo pisotearan durante años. Ese hombre se fue. Intentó varios enfoques más. Lágrimas, enfado, promesas, culpa. Pero yo seguí firme. Finalmente, jugó su última carta. ¿Y Jack? ¿No quieres formar parte de la vida de tu nieto? Veo a Jack todos los meses, Heather. Viene aquí con James. Vamos a pescar, a hacer senderismo, de acampada. Le encanta Colorado. La diferencia es que ahora ve a su abuelo como un hombre fuerte, alguien que se respeta a sí mismo, no como alguien que acepta la falta de respeto por mantener la paz. Su rostro se desmoronó al comprender que incluso su último argumento había perdido peso. Yo había reconstruido mi relación con mi familia en mis propios términos, sin su mediación ni su control. Lo siento, Samuel, susurró. De verdad lo siento. Te creo, respondí, pero el perdón no borra las decisiones y no reconstruye la confianza. Querías espacio para encontrarte a ti misma. Espero que algún día lo consigas. Se marchó sin decir una palabra más. Nunca volví a verla. 2 años después de aquella última conversación con Heather, estaba sentado en el porche de mi cabaña, a las afueras de Durango, viendo cómo el atardecer pintaba las montañas de oro y púrpura. A mi lado, Jack, ya con 10 años, organizaba cuidadosamente su caja de aparejos para nuestro viaje de pesca del día siguiente. «Abuelo», dijo, levantando un señuelo de colores brillantes, «¿crees que este servirá para las truchas grandes?» «Podría», respondí, despeinándole el pelo con una sonrisa. «Pero el secreto no está en el señuelo, campeón. Está en la paciencia y en saber dónde lanzar la caña». James y Sofía habían conducido hasta aquí para visitarme, trayendo noticias desde Phoenix. Habían vendido la casa. Heather no podía seguir pagando la hipoteca y se había mudado a un pequeño apartamento. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda local. Sus sueños de bloguera se habían derrumbado junto con su credibilidad. «Pregunta por ti a veces», me había dicho James. «¿Quiere saber cómo estás?» «¿Cómo estoy?», le respondí. «Estoy haciendo exactamente lo que debo hacer». Y era cierto. Harper's Garage se había convertido en el taller de referencia para coches clásicos en todo el suroeste de Colorado. Tenía lista de espera de 3 meses y estaba formando a 2 aprendices que me recordaban a mí a su edad, con hambre de aprender, respeto por el oficio y la convicción de que el buen trabajo habla por sí mismo. Había comprado 20 acres en la montaña, construido una pequeña cabaña con mis propias manos y creado una vida que encajaba exactamente con quien debía ser, sin compromisos, sin pisar sobre cáscaras de huevo, sin justificar el egoísmo de nadie. Jack levantó la vista de su caja de pesca. «Abuelo, ¿alguna vez te sientes solo?» Era una pregunta profunda, viniendo de un niño de 10 años. «No, campeón, hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estoy solo por elección, pero no me siento solo. Te tengo a ti, a tu padre, a tu madre, mi trabajo, mis montañas. Tengo todo lo que importa». «¿Y la abuela Heather? ¿Qué pasa con ella? ¿La echas de menos?» Me quedé pensativo un momento antes de responder. Echo de menos a la mujer que creí que era durante 32 años. Pero esa mujer existía más en mi imaginación que en la realidad. La verdadera Heather
Tomó decisiones que la apartaron de nuestra familia. Fue su elección, no la mía. Pero ahora eres más feliz, ¿verdad? Mucho más feliz, porque ahora vivo con honestidad, sin fingir, sin poner excusas por el mal comportamiento de los demás, sin sacrificar mi respeto propio por mantener la paz. Cuando la oscuridad cayó sobre las montañas, James y Sofía salieron al porche a unirse a nosotros. Hablamos de los proyectos del colegio de Jack, del nuevo trabajo de Sofía, del ascenso de James. Conversaciones familiares normales, pero tranquilas, construidas sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, me quedé solo bajo las estrellas, pensando en el camino que me había llevado hasta allí. Heather había pedido espacio, creyendo que así podría manejar a 2 hombres y 2 vidas a la vez. En cambio, ese espacio me dio a mí la oportunidad de redescubrir quién era, sin su manipulación ni su control. Ella había querido espacio para encontrarse. Yo me encontré a mí mismo. El aire de la montaña era limpio y frío, cargado del aroma del pino y la promesa del invierno. Mañana Jack y yo iríamos al río y le enseñaría sobre la paciencia, la perseverancia y la satisfacción de hacer las cosas bien. Esas eran las lecciones que realmente importaban. No el drama de la traición o la venganza, sino la fuerza silenciosa que nace de vivir con integridad y rodearte de personas que valoran lo mismo que tú. Había construido una buena vida sobre los escombros de un mal matrimonio, y aquella vez los cimientos durarían.